Mirando cómo Dios cuando viene a habitar y andar en ese primer hombre, se limita a sí mismo, ¿no? Y se provee, pues lo digo de esa manera, se provee a sí mismo como una ayuda idónea para que lo guíe, ¿no? Porque al limitarse, no, o sea, como que no sabe para dónde va, por decirlo así, ¿no? Entonces, esa ayuda idónea como que le va a guiar el camino, por decirlo así. Oiga, me pareció interesante porque, o sea, es Dios dependiendo de sí mismo, ¿no? O sea, Dios quiere llevarnos como a esa dependencia y Él mismo depende de sí mismo. No hay otra forma para que nosotros aprendamos, ¿no? O sea, qué bonito es. Qué bonito, yo estoy de Ajá. acuerdo. Claro, es Dios mismo, Mm. dependiendo en Él mismo. Estoy de acuerdo totalmente. y no lo participa. Y no Ujú. participa. Y ese es el proceso de llegar a la estatura de ese varón perfecto. Mm. Cuando se llega a la estatura de ese varón perfecto, es ver ahí a Jesucristo. ¿Qué cosa, Jairo, no? Con el conocimiento de saber que es Él que lo cumpla. Y no es que yo trato de cumplirlo también. Él lo cumpla y en ese descanso uno decide y camina, creyéndole o no creyéndole, pero con ese base ya establecido que ya está hecho, ya está cumplido. Y ahí está la intimidad, Y ¿no? Ahí está la intimidad con Él, sí, el permanecer. el Pero permanecer. esa obra la tiene que hacer Él, es la permanencia. Y Él tiene que hacer esa obra, porque es decir, en esa naturaleza humana que es el hombre natural, siempre ese hombre natural nos saca, siempre. Y él nos regresa nuevamente a esa permanencia. Y en ese ejercicio nos da el discernimiento entre el bien y el mal y nos lleva a la permanencia. Pero yo no le puedo colaborar en nada. Ni Claro, siquiera es diciendo, hermoso eso. sí, porque es que el hombre natural está bajo sus leyes también, la ley del bien y el mal. Entonces ese es él con él, ley de la libertad versus ley de la esclavitud. Y están en eso hasta que esta ley queda alineada con la ley de la fe. Este dice la fe y Dios Padre hace. Miremos en Romanos 8, 26, 27. ¿Qué cosa? Porque eso cambia todo, cambia la perspectiva, estamos viendo el hacer de unos que es perfecto. Es un hacer de uno que es perfecto y aparte que nos hace partícipe de eso, como si fuéramos nosotros también que estamos haciendo eso. Correcto, Es correcto. algo, Entonces, es algo impresionante eso. Porque es perfecto, el hacer de ellos son perfectos, el fruto del Espíritu es perfecto, el hacer de ellos es perfecto y que me hace partícipe de esa perfección en cual me mira a mí como si soy yo, pero no soy yo. La cosa que me da el beneficio, el privilegio, sí, digamos, sí, el disfrutar el fruto, el fruto. Eso es vivir el fruto. impresionante. Eso es Sí, no, impresionante no, porque no, eso es lo que vemos yo me siento, Jairo, que estamos conociendo. Yo me siento personalmente que lo estoy conociendo y estoy conociendo sus atributos, estoy conociendo sus virtudes, sus verdades, sus leyes. Y después Él me llama, ahora conózcame, de conocerlo a Él íntimamente, de conocer su carácter, cómo es Él, que es un Dios amoroso, porque claro, porque si lo vemos con la mente humana, ay, ¿cómo puede ser? Si un Dios tan bueno que puede ser esto y puede ser... No, 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 no. Es un Dios, como él dice, amoroso, misericordioso, soberano también, porque él es soberano. Y es perfecto. Eso es sí, algo... todos sus atributos, santo, fiel, único,
personal, ¿no? Es decir, ahí O sea que Él lo hizo primero, Él lo pasó, lo vivió, lo experimentó y me lo participa en mí. La sí, vida de Él. exactamente. Crea lo físico para él introducirse en lo físico y vivirlo desde Adán, Adán y Eva, y luego en cada persona. Wow. Eso es alto es. Romanos 8, 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Ve, lo que estábamos hablando. Ahí está. Entonces, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Quiénes son los débiles ahí? Si están ellos en limitación, el que está habitando y están dando, El Hijo de Dios. sí, en este caso es el Espíritu Santo, Hoy en porque día. Dios Hijo es en el Antiguo Testamento. Pero aquí es el Espíritu Santo que es el que está habitando y andando, pero dice que nos ayuda en nuestra debilidad, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos porque están en limitación. Y de esa manera, pues, él mismo tiene que pedir dirección digamos, para dónde caminar, es decir, una guianza, porque dice que, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Obviamente, estoy como hijo de Dios ahí en participación, y ahí, porque Él está pidiendo por Él mismo, es decir, en la debilidad no sabe pedir cómo, entonces la ayuda idónea es el que pide, porque él sí sabe la ayuda idónea que está en plenitud, pero es una guía, no es que digamos, entre ellos, pues, tiene que colocar el querer como el hacer entre ellos, porque, digamos, ¿cómo es la guía entre ellos? En Filipenses 2:13. Jairo, Sí, podemos decir que esa angustia es del el Hijo de Dios que fue humano, que fue el Dios Cristo, que se limita dentro de ese Hijo de Dios y está experimentando algo para poder nosotros o para poder yo mismo identificarme o que Él se identifica con mí, esos pensamientos profundos. vamos a ver un pasaje que, a ver si nos identificamos con él. Es correcto. Pero miremos primero Filipenses 2:14, 2:13. Sí, el que le di la sí. Sí. Okay. Y el otro es Hebreos. ¿Qué dice? 2.13. El 2:13. 2.13 de Filipenses dice, porque Dios es que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahí está. El querer y el hacer es entre ellos. El querer es como ese deseo. Y el hacer, pues, es ya la obra. Pero es entre ellos ese sentir, porque es espiritual. Participativo a mí. Ese querer y ese hacer, pero es participativo. Es decir, y en la permanencia voy.
porque yo no necesito saber por dónde voy. El que necesita es el que está en limitación ahí, que la ayuda idónea lo está llevando, lo está guiando, pero le pone el querer y el hacer. En lo que tú decías en Hebreos capítulo 5, y acuérdenme, vamos luego a eso. Éxodo 37. Hebreos capítulo 5, del versículo 7 al 10. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto, Hasta ahí está bien. ok. Dice, Cristo en los días de su carne. Es decir, está hablando de Cristo, encarnado. Dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Clamor es la parte espiritual. Lágrimas, pues sí, son generadas espiritualmente, pero el participante es el que saca esas lágrimas por lo físico. Al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El único que escucha a Dios es a Dios mismo. O sea, ese Cristo en limitación está clamando para ser librado de esa muerte. Y con clamor y lágrimas. Obvio, porque si está en limitación y con ese sufrimiento, pues está clamando que lo libre de esa muerte. Y dice que fue oído a causa del temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea, aunque era Dios hijo, dice, por lo que padeció, el padecimiento, pues aprende la obediencia. Entonces, para aprender la obediencia se necesita ley, porque la ley obliga a la obediencia. Él está cumpliendo la ley espiritualmente ahí, porque él vino fue a eso, exactamente a cumplir la ley, por eso está por lo físico. Y obviamente por la fe, porque es el autor y el consumador. Y Jesús le participa, tanto la obediencia como el creer. Porque Jesús ahí está permaneciendo callado, él no habla, él nunca habló, Jesús por su cuenta, nunca. Porque es como el primer Adán. El primer Adán no habló. Si habló, fue Dios por su boca. O sea, él no tenía opinión, porque no existía la ley añadida. Cuando se añade la ley, es que ahí viene la conciencia y ahí viene muchos pensamientos, razonamientos que acusan y defienden, pero es cuando es añadida la ley. Pero Dios Hijo lo que hace es encarnarse y viene a cumplir la ley, porque aunque lo hizo antes de la fundación del mundo en esa provisión y esa apropiación, y luego en la historia progresivamente pasa el justo primero, pero luego ese justo se encarna, ese Dios Hijo, el Cristo es el que se encarna, ese verbo se encarna en ese cuerpo de Jesús perfecto, y uniendo a ese Hijo de Dios a su espíritu, vienes a cumplir la ley. Y él cumplió la ley. Todo el tiempo dice en la escritura, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, y la perfección fue por el cumplimiento de la ley. Vino a ser autor de eterna salvación
para todos los que le obedecen. Y el padecimiento viene por la ley. Y él, en su limitación como Dios, pues pasa en carne, porque ese cuerpo, digamos, ese cuerpo fue provisto, ahí mismo en Hebreos 10, versículos 5 al 14. Hebreos 10, 5 al 14. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Bueno, hasta el 14, ¿sí? No. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aquí está entonces lo que se decía de él en el Antiguo Testamento, en los Salmos. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron porque era por la ley. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Lo cual dice en el 10.1, lo ratifica. Lee el 10.1, por favor. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Hasta el 4. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Bien. Entonces, por la ley que añadida, pues esa es la sombra de los bienes venideros, la ley. Pero simultáneamente está la ley y los bienes venideros. Porque la ley añadida en ese primer Adán, pero luego la búsqueda y el regreso a la comunión es entre ellos. Luego cuando Adán llega a ser hijo de Dios, pues tiene que haber sucedido también ya lo espiritual. Porque según dice ahí, que por un solo, versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y el 14 lo ratifica, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Desde Adán, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Hoy y los futuros. Y simultáneo.
que claro que la cronología histórica está primero lo físico. Y el Nuevo Testamento, pues también es cronología histórica. Pero como la revelación y la historia verdadera es espiritual, van simultáneas. Pero hasta que se tenga el conocimiento. ¿Qué piensan? Por eso para mí es impresionante que en mirando lo de Adán y del segundo Adán, que los pensamientos de ellos eran de él. O sea, no estaban los pensamientos de ellos independientes. Se gobernaban por los pensamientos de él, de uno, de la vida de Dios que habitaba. Y solamente en tratar de entender eso, como dice la palabra, que la mente humana es imposible. Sí, lo puede tratar de escudriñar, pero es imposible de entender. Porque el entendimiento es espiritual y viene de él. Y entender eso es impresionante. Allá O sea adentro. que esos pensamientos de Adán, el primer Adán, eran pensamientos de Dios antes. Y después De vino Dios. lo que se añadió, que la ley, y ahí está la conciencia, y ahí está pero esos pensamientos eran de Dios. Sí. O sea, el ser humano no hablaba por su cuenta. Y hoy, Es confuso en cierta medida. Se entiende la obra. Se entiende cómo Dios mismo se provee. Pero saber que Adán, ¿no es cierto?, no hablaba por sí solo. Que Dios, si él hablaba porque Dios le hablaba a él. Asimismo, pecó, ¿no es cierto? Entonces, es fuerte. ¿Cómo Dios cae? Porque, ¿cómo es la caída, no? Adán pecó con alma y espíritu, mientras que Eva pecó engañada. Ambos pecaron. Pero esa llavecita que dejó Eva, que es por la que viene Cristo, ¿sí? sí. Eh, Pero, Gustavito, ¿por dónde entró la tentación? por la parte humana. Exactamente, porque es que Dios no puede ser tentado. No. Entró fue por la parte humana. Sin embargo, Adán escuchó el mensaje por la parte humana, él lo pasó adentro a su espíritu. Y cuando lo pasó adentro al espíritu, que él se reveló, pues ahí Sí, fue la destrucción. está bien. Y ya fue por participación de afuera hacia adentro. Porque Sí, eso lo vi. la participación del Señor, el diseño es de adentro hacia afuera, porque es un idioma Sí, espiritual completo. Y sí, Adán cuando habla, pues ya vimos que el que hablaba era Dios porque no le está diciendo repita el nombre de los animales. Dios mismo iba hablando y adentro el Hijo de Dios iba aprendiendo, pero con la boca físicamente pues sacaba esas palabras para identificar los animales. Lo mismo cuando dice, esta ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es Dios el que está hablando por esa boca espiritual, pero sale por la boca física de Adán. Pero es Dios el que está hablando y está aprendiendo. Pero como la tentación entra por la humanidad, Dios no puede ser tentado directamente. Entonces, por eso la astucia de Satanás de llegar por la humanidad. Y sí, Eva no alcanza a pasar al espíritu. Él es engañada en la humanidad. Y aunque peca, de todas maneras pecó, quedó separada. De todas maneras, ahí queda la imagen de Dios, de todas maneras distorsionada, porque pues, la vida la pierden, o sea, espiritual, no está el espíritu de Dios ahí, ni el espíritu de ellos, pero entonces sí, en esa humanidad queda la imagen,
o sea, la mente, voluntad y emociones, que es la imagen de Dios en esa alma. En Adán no quedó nada, porque él se reveló completamente, ahí quedó sellado, quedó completamente, pero en Eva, que fue hasta el alma nomás, entonces ahí queda esa imagen distorsionada, y por eso Dios se va detrás de él mismo, de su propia imagen que está ahí dentro de Eva. No va por la carne, es por la imagen de él, para recuperar esa imagen de él en la humanidad. Hermoso, entendido. Perfecto. Gracias a Dios. Qué cosa, ¿no? Es algo grande, Jairo. Es algo que no se puede dejar pasar por encima, porque volviendo ahora a esos pensamientos de Adán, perfecto. Eran perfectos. No eran como un robot que estaba programado para... No, era perfecto. Era la vida de Dios habitando, y esa ser en cual participaba Adán era Dios mismo, el hacer de Dios. Eran perfectos. En la forma como yo lo veo, es como que nosotros yo estoy aprendiendo las verdades de Dios en como Dios me lo enseñó a mí. Esas son las verdades de Dios. O sea, Dios está hablando. Es lo mismo como que lo que estamos leyendo. Dios está hablando ahí y me está enseñando con esas verdades de Él. Y es algo impresionante eso. Correcto. Y en esa conversación me participa a mí, de eso entre ellos, para cumplir. Sí. Y en Mateo 10, 16 al 20. Mateo 10. Sí, señor. 16 al 20. Correcto. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Ahí está. Y el diálogo entre ellos, porque dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Es él con él. Porque ¿quién envía a quién? Dice, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y solamente el que puede hacer eso es el decir y hacer. Dice, y guardaos de los hombres. O sea, está diciendo, cuídese de Jairo. Porque no es de los de afuera. Es de esta humanidad. Porque esta misma humanidad, ¿qué hace? Entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Porque los judíos, siendo el pueblo de Dios, y pues muchos sí no creyentes, pero otros sí creyentes, como el sumo sacerdote era creyente, y él fue que por el Espíritu Santo profetizó que era mejor que muriera un hombre por todo el pueblo y no todo el pueblo. Y el Espíritu Santo mismo profetizó por esa boca, y ahí fue cuando decretaron matar a Jesús, el sumo sacerdote. Ahora, ese sumo sacerdote, uno pregunta, ¿cómo entra al lugar santísimo y no cae muerto con eso que está haciendo? Pero cada vez antes de entrar, tenía que entrar con sacrificio doble. Un sacrificio por él, por los pecados de él mismo, de ignorancia, y otro cordero por los pecados de ignorancia del pueblo una vez al año. Entonces, pues al entrar esa sangre
¿sí? Expiaba el pecado. Y obviamente creyente, por ser sumo sacerdote, es decir, no iba a colocar un inconverso ahí como sumo sacerdote, como muchos sumos sacerdotes. Pero ese mismo hombre, sumo sacerdote humano, lo decretó la muerte por el Espíritu Santo. Que eso es, ¿cómo es posible que eso ocurra? Pero aquí nos está diciendo que cómo esa humanidad pues va a ser llevado porque aquí digamos, fue el Cristo el que lo llevaron ante todos los concilios y fue juzgado por los judíos, por el gobierno político y también por los paganos, los romanos, que fueron los que físicamente lo mataron. Dice, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Y si queremos ver eso, pues no es sino leer cuando Jesús está frente a Pilato, que Pilato lo quiere soltar. Y lo que Jesús le dice, es decir, el que está hablando ahí, pues es el mismo Cristo, Dios Hijo, porque Jesús está en una condición ahí de sufrimiento por participación y de muerte, pero como él no tiene la ley, es decir, nació sin la ley porque ese cuerpo y ese espíritu, Hijo de Dios, viene en comunión desde que fue engendrado por el Espíritu Santo, tanto la carne como el espíritu. Entonces, sin pecado, él no tiene, pues obviamente que debe de tener contradicción en el sentido de que, ¿por qué tiene que morir? Sí, pero él en esa permanencia con el Cristo, ni habla ni nada, permanece. Y de esa manera viene a ser autor de eterna salvación. El que está dentro, pero por permanece el otro, y por eso queda la fusión. Perdón, Jairo, yo no había visto esto, ni se me había revelado que el sumo sacerdote que envió a la muerte a Jesucristo era creyente y que por orden del Espíritu Santo él, eso no lo había visto jamás. Bueno, en San Juan capítulo 11. No sé si mis hermanos lo habían visto eso. Sí. Sí, creo que sí lo hemos visto, tal vez, no sé si tú no estabas ahí. Vamos a mirar 38, vamos a mirar derecho hasta el versículo 53, 38 al 53 en esa historia. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Un momentico, Dieguito, hasta ahí. Entonces, dice que Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Es la narración, digamos, física, pero la conmoción es del que está adentro, en ese clamor y lágrimas. Dice, bueno, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitar la piedra, pero el que da la orden es el que está adentro, el que está hablando. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya porque es de 4 días. Y Marta había declarado hace unos minutos, dice en el versículo 27, le dijo,
sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios has venido al mundo. Después de dar esa declaración, ella dice que eso huele a feo. ¿Qué le pasó a los sentidos? Se fueron y la sacaron. Pero ella ya había tenido una declaración y la declaración es del que está adentro. Y Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Jesús, alzando los ojos a lo alto, Jesús dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Está hablando Dios Hijo con Dios Padre, ahí internamente, aunque alza los ojos y puede decir esas palabras en alto, pero es por la narración. Y yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Dice, yo sabía. Es decir, entonces, ¿quién es el que está hablando ahí? Que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Es decir, todo eso, esas obras que está haciendo, ¿cuál es el propósito? Juan 6:29, ahí atrásito. Juan 6:28, 29, Dieguito. Porque ese es el propósito de la obra de Cristo. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Los judíos le están preguntando, ¿qué hemos de hacer? Hacer. Esa es la humanidad, para poner en práctica las obras de Dios. Y Jesús le dice, esta es la obra. Y es la obra de Dios, que creáis en que Él lo ha enviado a Él. Y esa es la obra de Él. Y por eso está diciendo aquí, yo sabía que siempre me oyes. Lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean. Es decir, la obra de Dios incluye que yo crea por participación. No, absolutamente la humanidad ni el Hijo de Dios puede creer si no es por participación todo. 43. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Ese clamor es el del que está dentro, el que puede clamar. Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Entonces, ¿tendría Lázaro fe para resucitar? ¿O quién es el que da esa orden? Y desatarle y dejarle ir. Y obviamente que pues eso es físico, desatarlo y quitarle el sudario, pero es regresarlo nuevamente a la vida. Es decir, lo trajo del más allá, que ya estaba en la presencia, pero regresa otra vez ese espíritu nuevamente a la tierra para mostrar su poder. 45 era hacia el 53, Dieguito. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle.
Ahí está, el sumo sacerdote. Dice que profetizó. Porque es que el que está hablando es, el que está dentro es el que, y esa profecía, ¿a qué profecía se está refiriendo? Qué cosa, Jairo, ¿no? Porque es como Dios enseñándonos que es el diseño de Él, la vida de Él, la muerte de Él, la sepultura, es como vienen de Él y no del hombre. No es que el hombre en su viaje de pecado, en su estilo de vida de pecado, en sus hacer, las cosas que pasan en el mundo, las decisiones que se toman, no es que son de ellos y Dios acomoda eso para involucrarse, para cumplir algo. No es nada, no, nada que ver con eso. Es una sed de Él. O sea que ese sumo sacerdote era un creyente porque profetizó. Solamente un creyente puede profetizar. Exactamente. Y lo que dio fue algo de ese diseño, de ese plan perfecto. Porque dice que desde ahí empezaron como a pensar cómo lo van a matar. Sí, sí, exactamente. Y entonces, ¿y quién mató a Jesús? Ahí está. ¿Quién mató a Jesús? Porque realmente, si es el hacer de Él, eso tiene que provenir de Él también. En San Juan 19, del 1 al 12. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados tejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, Salve, Rey de los Judíos. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, Mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, He aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? ¿Y el 11? 12, hasta el 12. 12. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Bueno, entonces, O sea que el Señor le dice, tiene la autoridad. O sea, él creía que él podía darle la vida o quitarle la vida. Y Jesús sabiendo quién es que quita la vida y da la vida. O sea, si no se le dio de arriba la autoridad, pero el otro sí, el otro es sumo sacerdote que ahí estaba hablando de la muerte también de él. mire que lo azota y Pilato se lo trae. Mire, ahí está el hombre. Pero ¿qué es lo primero? Lo que gritan ahí en el versículo 6. Crucifícale, crucifícale. Es decir, ¿por qué ellos están pidiendo muerte? Porque es una crucifixión. Y la muerte que están pidiendo es según los romanos, porque los judíos no tenían ese juicio de crucificar, sino eso es los romanos.
Y en el versículo 7 dice los judíos, porque yo no hallo en el delito, declara la ley a través de Pilato. No tiene delito realmente. Y él se lava las manos y hace un poco de cosas que son prácticas judías. Dando a entender como que la esposa sí creyente, pero él tiene temor de Dios. Además, Dios dice que el testimonio de Jesús fue muy evidente ante Pilato. Y con esas prácticas, pues, y él procuraba, pero realmente no pudo, porque la autoridad viene de arriba. Ahora, ¿quién mató a Jesús? Porque en el 7 dice, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Ahora, ¿a qué ley se está refiriendo? En Levítico capítulo 24, versículo 10 al 16. En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel. Y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces los llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel le hablarás, diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. Así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Muy bien. Aquí Perdón, está. Levítico, ¿cuánto que no lo noté? 24, Sí, del 10 al 16. gracias. Ahí está una blasfemia contra el nombre, o sea, contra Dios. Y según Éxodo 20, sin perder aquí en el 24 de Levítico, versículo 7, 27. Aló, Dieguito. Perdón, tenía silenciado el micrófono otra vez. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no hará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Es ese mandamiento, es el tercer mandamiento. No tomar el nombre de Jehová tu Dios en vano. No dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Por eso en Levítico 24, en esa pelea, pues el israelita fue el que blasfemó el nombre. O sea, tomó el nombre de Dios en vano. Y lo ponen en la cárcel y Dios mismo ratifica. Saca al blasfemo fuera del campamento y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo toda la congregación. Porque blasfemó, tomó el nombre de Dios en vano. Y Jesús dice que se hizo hijo de Dios. En Marcos capítulo 2. Podemos leer del 1 al 12 para mirar la historia completa, a ver Jesús con lo que está diciendo y haciendo. Entonces, según la ley, ¿qué está haciendo? Y según Dios, con lo que dice y lo que hace, de quien enseña.
Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Muy bien. Entonces, aquí en esa historia de Jesús en la tierra, con eso que está sucediendo ahí, con ese paralítico que no lo pueden entrar, destapan el techo, lo bajan al frente y lo ponen al frente de Jesús, y en el 5 dice: al ver Jesús la fe de ellos. La fe se ve. ¿Quién puede ver la fe? Y la fe de ellos, de los que lo están cargando, del paralítico, ¿de quién? ¿La fe de quién es? Del justo. De ellos. Lo otro es todo participación. Y si lo traen ahí es porque realmente está preparado para recibir eso. Pero lo que ellos miran es entre ellos. ¿Y qué le dice? Hijo, tus pecados te son perdonados. Y es algo que por medio de... Porque ahí espiritualmente, para tener esa capacidad, es que tuvo que haber cargado los pecados y el Padre le perdonó ya los pecados al cumplir el juicio de Dios. Y luego por participación a ese hijo que está ahí postrado, le dice: tus pecados te son perdonados. Pero ¿quiénes estaban ahí sentados? La ley está sentada, la ley añadida. ¿Y qué dice los escribas, los cuales cavilaban en su corazón? La ley que produce razonamientos, ahí están cavilando. Y según la ley, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ahí está blasfemando, según la ley. Y esa es la ley que dicen los judíos que tienen. Y entonces el que mata a Jesús es la ley. La misma ley que él dio. Porque en el momento, en Primera de Corintios, que lo vamos a volver a ver en detalle, pero para comprender acá, Primera de Corintios capítulo 3. Vamos directamente al suceso de esa muerte, versículo 17, de esa destrucción. ¿Ya dijo el versículo? 17. ¿Solamente el 17? Ah, 3:17. Tranquilo, tranquilo. Y yo sí, está pensando los pensamientos de Dios. Tranquilo, tranquilo. Si alguno destruyera el templo de Dios,
Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Si alguno destruyera el templo de Dios, eso pues lo vamos a ver en detalle nuevamente, aunque ya lo vimos, pero el único que puede destruir el templo de Dios, pues es Dios mismo. Y el único que puede destruirlo a él es Dios. Entonces, el que se ofrece voluntariamente, según Hebreos 9:14, es el que destruye ese templo por el pecado, el pecado participativo de Adán. Entonces, el que se ofrece voluntariamente es el que destruye ese templo espiritual, y al destruir ese templo espiritual, la comunión entre ellos se rompe, o sea, hay una muerte espiritual, una separación ahí. Y aparece la ley, que es el que destruye a ese que destruyó el templo. Y Perdón, no, ¿qué pasaje? Porque yo, o está mal en esta Biblia, dice otra cosa. Primera de Corintios, Sí, 10, capítulo 3, 17. 17. Ah, 3. 17, sí. Perfecto. Es No, que había notado 10, 17. Digo, lo que pasa es que mi hablado español se traba un poquito. Vamos, bueno, a vamos, ver, tío. Vamos, tío. ahí. Entonces, volvamos. ¿Me repite lo que dijo, por favor? Bueno, dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Ahora, ¿con base en qué está? ¿Cuál es el fundamento para esa destrucción? En 9:14, Hebreos 9:14, para mirar el fundamento de lo que está pasando ahí. ¿Por qué está ocurriendo eso ahí? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Entonces, dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno? Cristo, por el Espíritu, se ofrece a sí mismo voluntariamente, sin mancha a Dios. O sea, y eso ocurre en la eternidad pasada. Y ahí está la provisión y la apropiación en la eternidad pasada, porque ese cordero está destinado antes de la fundación del mundo. Lo vamos a volver a repetir porque eso son varias veces que Dios nos tiene que enseñar y enseñar eso. Pero aquí para ver el fundamento de lo que está pasando allá en 1 Corintios 3:17, ese sacrificio que fue en el pasado, tanto la provisión como la apropiación, y luego crean lo físico para introducirse ellos mismos en lo físico y pasar su historia diseñada espiritualmente en el pasado. En Génesis 3, 7, 6 y 7, 6 que ocurre el pecado, ese templo de Dios fue destruido, pero lo destruye ese que se ofreció voluntariamente, porque es un plan preconcebido, anticipado con el conocimiento y sabiduría de Dios. Y obviamente, como la historia es de ellos iban a ser pues los afectados. E históricamente la primera vez que lo pasan es en Génesis 3, 6, 7. Y ese que se ofreció, ese Cristo, Dios Hijo, destruye ese templo. Y al destruir ese templo, pues la ley había dicho, si comen, mueren. Y ahí está la comunión que se rompe. Entonces aparece la ley, Dios ley, y por eso destruye a ese que se ofreció. Por eso, pues, todas las profecías del Antiguo Testamento que narran esa pasión, esa muerte, absolutamente que le iba a pasar a esa simiente. Y luego en el Nuevo Testamento, como lo narra, de la manera tan terrible como fue lacerado, castigado, etcétera, físicamente. Pero
espiritualmente fue donde ocurrió esto y por la humanidad pues comparten la historia. En esa destrucción que es todo el peso de la ley, todos los mandamientos, o sea, son 10 el decálogo, pero son 613 todos los mandamientos de la ley de Dios, cayeron sobre ese Cristo y la destrucción fue fatal en el sentido de él pagó el costo que exigía el castigo de ese juicio de la ley. Y al cumplir la ley, espiritualmente, pues surge el justo, dando la justicia para ellos primero, regresarlos a la comunión y luego hacerlo participativamente la primera vez con Adán y Eva. Wow. Y la ayuda idónea aparece, obviamente, pues ya la historia está diseñada desde antes de la fundación, pero la ayuda idónea aparece, es en Génesis capítulo 2. ¿Y desde cuándo está esa ayuda idónea? Lo vimos en la clase pasada, porque en Génesis capítulo 2, para ver desde dónde está esa ayuda idónea, porque históricamente sí, aparece en 2:23, 21 al 23, cuando Dios hace la mujer. Ahí no vuelve a mencionar, ahí la ayuda idónea, ahí ya hay silencio sobre la ayuda idónea. Históricamente aparece ahí, pero espiritualmente, en capítulo 2, versículo 4 al 6. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Muy bien. Esta porción pertenece al segundo día de la creación. Pero en el versículo 7, léelo por favor el 7, Dieguito. De Génesis 2. 2:7, sí señor. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Estamos en el sexto día. En el versículo 7 es el sexto día. Sin embargo, del 4 al 6 es el segundo día. Pero ¿qué tienen en común esta porción? El nombre compuesto, Jehová Dios. En el capítulo 1, inclusive hasta el séptimo día, es Dios, solo Dios. Pero el nombre compuesto indica, como nos ha enseñado en el versículo 7, el día sexto, dice Jehová Dios. Desde ahí es donde aparece esa plural, Jehová Dios, el nombre compuesto. Ahora, ¿quién es quién? Eso es por revelación y en esa parte sí, no se puede decir, es que es el espíritu o es que es la ayuda idónea. No, aparece el nombre compuesto. Y si aparece en el día 2, porque es en Génesis 1, del 4 al 6, léelo por favor. 4 al 6. Perdón, del 5. Oh, no. 6, 8. 6:8, sí, perdón. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Ahí está el día segundo. Pero en el capítulo 2 nos está mencionando el día 2 y está el nombre compuesto. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios? Que ese nombre compuesto, esa ayuda idónea ya está desde el principio. Porque la ayuda idónea tiene que haber comenzado en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Porque sí, está Dios, pero
la ayuda idónea tiene que estar ahí en el sentido de que la creación no fue solamente de Dios, porque en Hebreos capítulo 1, versículo 1, 2, hasta el 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Bueno, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, es decir, hablando en el Antiguo Testamento, dice a los padres por los profetas. Los padres, pues es él con él, porque sí, históricamente los padres, los patriarcas, pues Abraham, Isaac y Jacob, pero realmente ellos son en plural por participación los padres y por los profetas, y el profeta es uno que es el mismo. En estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y dice, y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, sí, Dios se menciona como la revelación es progresiva históricamente, pero por revelación y por conocimiento nos está diciendo que es una obra completa de ellos y que esa ayuda idónea está desde Génesis 1:1. ¿Por qué? Porque se introducen por limitación a hacer todas las cosas de a poquitos, de a poquitos. Entonces, pues ya hay un diseño de la creación y la ayuda idónea es el que los está guiando para que Dios mismo comience a hacer hay un principio. Y si hay un principio, quiere decir que ya hay leyes físicas y Él está introducido en esas leyes físicas. En ese principio se introducen con la finalidad de, por limitación, hacer la creación, porque lo había podido hacer de una sola palabra, pero como es participativo para lo físico, la creación, no se iba a entender. Por eso Él entra en limitación en su misma creación y obviamente por guianza de esa ayuda idónea comienza a hacer los cielos, la tierra y toda la creación, porque la misma creación habla de esa semilla que está en él, ¿vale? Ya lo hemos visto, así es de que esa limitación desde el momento que van a hacer lo físico, ahí es donde se introducen en esa limitación para ellos mismos hacer a través de ellos lo físico y vivir su vida participativa desde la creación. Porque ese universo, es decir, todo está regido bajo sus leyes y todo lo hizo bajo la ley, menos a su humanidad que lo formó y su imagen y semejanza que le impregnó en esa humanidad. O sea que entró a nuestros tiempos, se limitó para poder entenderlo y conocerlo. En el tiempo de él, porque es una provisión para él. Porque la provisión es para él. Todo esa, bueno, pensando en que él no necesita entonces los planetas, sí, porque él se va a introducir en un cuerpo. Y al introducirse en ese cuerpo, necesita la ley de la gravedad, todas las leyes que van a regular. En cual él mismo creó. En cual él mismo creó esa ley. Ese cuerpo es de él, sí. Ese cuerpo no es de Adán, es de él.
Por eso el Dios Hijo dice, me preparaste cuerpo. Y esa preparación de ese segundo cuerpo está hecho en los 6 primeros días. Pero la provisión es de Él para Él, absolutamente. Nada es para nosotros, es para Él. Así es de que lo que yo estoy esperando hoy que se me cumpla es una provisión para Él, no es para mí, es para Él. Qué cosa, ¿no? Porque en la iglesia que es la iglesia de Dios, es el cuerpo de Dios, son creyentes, pero enseñan otra cosa. O sea que a mí me ha enseñado donde Dios tiene un plan para ti y es un plan personal y no es así. No es un plan para mí, es el plan de Él y de ellos, en cual Él quiere participarme en ese plan. Pero no hay que tener un plan individual para mí, un plan para llevarme, para prosperarme y bendecirme. Y es totalmente, no es así, no es así. Esa perspectiva cambia todo. Totalmente. Compartamos. Entonces, ¿en qué versículo quedamos en la historia, Dieguito? Sí, quedamos en 2:21 al 23. No sé, y estamos viendo qué tema. La ayuda idónea. Estábamos mirando la ayuda idónea, pero La ayuda en la historia como tal, en 3:7, 3:6, 3:6 y 7. Ok, perfecto. Ok, ya entiendo. Sí, perfecto. Entonces, quedamos para 3, 6, 7 porque ahí tenemos que mirar la repetición de esa provisión y esa apropiación. Lo que hoy vimos así por encima. Bueno. Compartamos, por favor. Toda la clase estuvo genial, pero lo último que el Señor como que habló y es, digamos que uno de los principios es Dios es autosuficiente, Él no necesita de nada ni de nadie, ¿no? Pero hoy fue bonito porque uno dice, no, pues Dios no necesita el sol, no necesita esto, no necesita lo otro, quienes necesitamos somos nosotros. Pero hoy el Señor mostrando que esa provisión en todo, o sea, completamente en todo, es solamente para Él. O sea, nosotros no tenemos cabida en nada. Y o sea, yo hacía como la separación. Sí, Dios es autosuficiente, no necesita nada. Creó ese sol para mí porque yo soy el que lo necesito, el oxígeno, yo soy el que necesito respirar, pero como Él mismo se va a limitar y va a habitar en este cuerpo, se está proveyendo a sí mismo. Todas esas cosas. Y eso le cambia a uno la percepción y todas las ideas que uno tenía como en su cabeza. Y es muy, muy bonito. Amén. Muy Hermoso. bonito, Dieguito. Cosa, ¿no? Porque es, o sea, pero es participativa a la creación de Él, que somos nosotros. O sea, no es que estamos descartados porque Él nos hizo y somos parte de Él, ¿no? Sí, sí. Somos parte de Él, sí. Pero cambia la perspectiva porque ya Claro, nosotros no somos, el centro no somos nosotros. claro, no es Él, obviamente, sí. Y cambia diametralmente todo. Así es. No, mi cabeza está que explota. Son, son, son muchas cosas, mucha revelación para lo que mi mente puede soportar. Es todo muy hermoso, muy tranquilizador. Dios me demostró que el centro es Él, y la provisión toda es para Él. Y al hacerme participativo a mí, bueno, salgo beneficiado, pero nada más. Y con eso entrar en el reposo. Y
Y esto, hay tanto, tanto que Dios tiene para enseñarnos, que no nos va a alcanzar esta vida. No, no me va a alcanzar para conocerlo. Y bueno, pero me tiene una vida eterna preparada junto a Él para seguir conociéndolo. Y es tan hermoso estas revelaciones que la verdad es sorprendente. Yo estoy sorprendido y agradecido a Él que me haya dado tanta revelación. No sé qué más decir. Me deja mudo. Nos dejamos. Bueno, aquí. ¿Quién quiere? ¿Falta? Robertito, ¿quieres más? Aquí decimos. Robert no está, se salió. Ok. Porque aquí en Colombia decimos, el que quiere más, que le pique en caña. Robert, se le cortó, se quedó la batería del teléfono. Sí, no, ya creo que ya compartí Ya. antes de que estábamos compartiendo, pero y lo que dijo Gustavo. Diego, espectacular, Diego. estoy de acuerdo totalmente con él, es algo hermoso, es algo en saber de ese hacer de ellos, y es todo de ellos, en el cual me participan y solamente en saber y conocer y que Dios me enseñe cómo se ve eso diariamente, es algo espectacular, es una enseñanza divina del Señor, muy bonito, es algo, cambia todo, cambia la perspectiva en cómo veo el hacer de Dios, o sea que no es que participo yo con Él, Él me hace partícipe en ese hacer. Por eso es tan perfecto. Por eso el acto es tan perfecto y los hechos son perfectos, porque ya estaba todo hecho en 6 días. Y eso es impresionante. Gracias, hermanos. Yo creo que a medida que avanzamos en la historia y en el conocimiento de Él, vamos comprendiendo eso, ¿no? Cómo en esos 6 días Dios hizo toda la obra y lo reafirma en cada pasaje que vemos de su palabra. Él nos reafirma eso, que ya está en nosotros. Y esa verdad de nosotros es hermosa y creo que nada lo puede superar eso. Pero Dios, a medida que lo vamos conociendo más y más, nos damos cuenta lo poco que lo conocemos y lo mucho que tenemos por conocer. Es hermoso. Nos tiene atrapadito, ¿viste? Nos tiene encerradito ahí con esas 2 manos, ¿no? Porque es ellos dos ahí cubriéndonos, protegiéndonos en esa burbuja, que hoy se habla mucho de la burbuja, ¿vieron? La burbuja. Sí. Y ahí estamos nosotros. Qué hermoso, la verdad. Así es. Y qué cosa, ¿no? Estaba pensando lo que mientras estaba hablando Gustavo, que Dios también nos enseña que las cosas reveladas, Él nos está revelando. Y las cosas secretas son de Él. O sea que hay cosas que por la fe de Él me hace partícipe para creer eso. Sí. O sea, no tengo que ver el mal abrirse para saber que era Dios. No, ya lo hizo. Ya Dios abrió el mal y nos cuenta esa historia, nos cuenta eso para yo creerle, para aumentar y fortalecer la fe, que es la fe de Él. O sea, terminamos lo mismo, volvemos a Él. Así por Él, por medio de Él, por Él, para Él y por medio. ¿Qué no entendés? Ahí está. Es maravilloso eso. Hermoso. Están muy lindos ustedes dos, ¿eh? Somos duros, mirá que somos duros. No, habla porque tú. Dios dice, no, somos. Habla tú por ti porque mismo. Dios dice que es por Él, por medio de Él y para Él. Y no lo entendemos. Sí, pero habla tú por ti. No, todos somos iguales. Buena. Ay, Dios. Dale, Mari. A mí me parece tan hermoso y grande es este conocimiento
para ser revelado al ser humano. O sea, es algo tan bonito como Él puede revelarlo al que Él quiere. Y es un privilegio que me lo revele a mí. Porque ¿quién soy yo para merecerlo? Y es demasiado hermoso, porque en la clase de hoy estaba revelando su evangelio. Y cómo ese evangelio está desde el principio y fuimos a la crucifixión, y antes de la crucifixión todo lo que pasó, y cómo Dios va tejiendo una historia de Él con Él mismo. Y no me saca, pero Él queda en su lugar. Porque es que yo a veces quiero colocarme en lugar de Dios. Y del universo quiero ser el universo, no el puntico. Y hoy me enseña que es el puntico, no es el universo, porque el universo es Él. O sea, el dueño de todo. El primogénito. El que se introduce. Entonces, ¿cómo esta humanidad puede entender que Él se limite? Eso es demasiado, que Él se limite y se coloque en ese vaso frágil para ser Él mismo quien cuente su historia y para poder conocerlo y entenderlo. Es que es mucho Dios, es demasiado Dios. Por eso, ¿quién soy yo para que Él se revele? Es muy maravilloso y lindo. La ayuda idónea aparece en Génesis 2, 21, 23. De comienzo a fin, porque es Él con Él. Él es la ayuda idónea. Y yo estoy maravillada ahí. No tengo más nada que decir. Estoy maravillada. Hermoso, conciso y claro. A mí me llamó la atención y hoy en la clase, al principio, comenzó con un comentario de Dieguito, y durante la clase ver cómo Dios nos llevó por ahí, al ver para quién es esa provisión, al ver para quién son las cosas, y ahora pensar en quién estaba pensando Dios al hacer toda esta obra. Y es maravilloso ver, como decía la profe, no ver ese universo como yo, Anthony, sino ver ese universo como Él. Creó todo pensando en Él. Y bueno, pues quería terminar con esta cita. Romanos 11, del 33 al 36. Qué profunda la riqueza, la sabiduría y la ciencia de Dios. Cómo indagar sus decisiones o reconocer sus caminos. ¿Quién entró jamás en los pensamientos del Señor? ¿A quién llamó para que fuera su consejero? ¿Quién le dio primero para que Dios tenga que devolvérselo? Todo viene de Él. Por Él acontece y volverá a Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Amén. Hermoso. A mí Dios me enseñó y me impresionaba que cuando vimos esa parte de Jesús, que realmente el delito de Jesús fue ser hijo de Dios, creer en Dios. Y también me impresionaba mucho que el centro es Él, no soy que yo soy el centro, sino es Él, y Él me participa. Bueno, a mí Dios me enseñó hoy y me llamó mucho la atención ver la autoridad cuando se va a entregar a Jesús ante Pilato. La autoridad de una sola persona que tiene poder para hacer juicio, misericordia y justicia. Y así lo veía hoy en esa entrega. Uno solo, que es la autoridad. Y ya entendía por qué Jesús respondió eso, porque yo lo veía como una respuesta muy abierta, pero no, él sabía que el que estaba ejecutando ese juicio era el único de sacarlo o surgirlo en misericordia para implementar la justicia en ellos. Y eso me impresionó tanto porque espiritualmente, aunque había una
limitación, él estaba confiando en él, que no pasó al principio, por la decisión de ese participante. Pero en esta decisión de este participante y en esa unidad, veía cómo el mismo Dios era fiel a sí mismo. Y me impresiona ver cómo el padecimiento es hacia él. Y espiritualmente es impresionante lo que él puede estar haciendo, aunque la humanidad sea difícil o no se vea que él está haciendo una obra. Eso fue lo que él me enseñó. Hágame el favor. Hermoso. Bueno, Listo, hermanos, gracias. Hermanos, muchas gracias. Un abracito. Chao, Dieguito. hermoso. Chao. Nos vemos. Chao. Chao, Cris. Chao, chao. Jairo, ¿no quieren hacer la prueba ahora? ¿No quieren hacer la prueba ahora? Hágala. Sí, sí, ya. Sí. ¿Con qué teléfono? Bueno, dale, entra y invítame a mí. Con el suyo, con ese. Listo, pero entonces me imagino que hay que cerrar esta sesión primero, ¿no? O no importa si está abierto. Sí. Se está grabando, Cristian, ¿eh? Está grabando, está grabando.